la Constitución de 1805 de Salines hizo consignar que Haití solamente tenía por límites el mar. Pero el pueblo dominicano no es racista, ni es por naturaleza un pueblo xenófobo. Se necesita una agenda insular de cooperación, de desarrollo. La República Dominicana y Haití están vinculados históricamente, pero están vinculados físicamente. La misma isla la compartimos dos países y no hay manera de separar a la República Dominicana de Haití y Haití de la República Dominicana. Nosotros estamos condenados a ponernos de acuerdo con Haití, a buscar soluciones que permitan que Haití se desarrolle y que permitan que República Dominicana también se desarrolle. Cuando hay un crecimiento desigual entre dos países en una misma isla, ese crecimiento conlleva una carga mucho más pesada al país que se desarrolla, en este caso República Dominicana. Por tanto, la existencia de mano de obra haitiana, históricamente, más de 100 años, está presente y es una responsabilidad nuestra manejar eso adecuadamente, sin odios, sin rencores, buscando soluciones. Por eso hemos invitado a Juan Daniel Balcácer, que es el presidente de la Academia Dominicana de la Historia, es un historiador ensayista reconocido, ha escrito bastantes textos que todos hemos utilizado y nos hemos nutrido sobre la historia de República Dominicana y forma parte de una comisión que creó el presidente de la República para estudiar y producir un documento de las relaciones con Haití. No vamos a hacer una entrevista sobre ese documento porque no se ha dado a conocer el documento, pero queremos hablar con el historiador. De manera, Juan Daniel, que muchas gracias por esta aceptación tuya de la conversación. Yo tengo una curiosidad, como lector, como periodista. Nosotros tuvimos taínos, tuvimos caribes, tuvimos una población aborigen que entendemos estaba solo de nuestro lado. O del lado haitiano había aborígenes cuando llegaron los españoles. Claro. ¿Qué pasó con esos aborígenes que estaban en lo que hoy es el territorio haitiano? Claro, claro. La isla era una isla, lo sigue siendo todavía. Lo que pasa es que en 1492 era ocupada por la cultura arahuaca de los taínos y en toda la isla estaban distribuidos. Fíjate que Colón, cuando llega a la isla, donde llega es al puerto San Nicolás, y ahí hoy eso pertenece a lo que es la República de Haití, que estaba el cacicazgo de Guacanagarix, por ahí. Ah, es por ahí, pero sí, todos teníamos la idea de que había llegado por la Isabela. No, la Isabela es la ciudad que él funda en su segundo viaje, cuando él busca, que llega y encuentra el fuerte de la Navidad destruido y los españoles que dejó ahí, pues la mayoría asesinados. Entonces sí, decide incursionar hacia el interior de la isla, pero bordeando naturalmente la costa, y llega a la Isabela, donde se erige la primera ciudad que él llamó la Isabela en honor a la reina Isabel. Pero la isla completa es importante que se tenga presente en la memoria colectiva y de todos los dominicanos. Era ocupada por los taínos. Los taínos tenían nombres geográficos sobre la isla, y eran los taínos los que llamaban a la isla Bohío o Haití. Esos eran los dos nombres que Colón consigna en su diario. En el diario de Colón. Más adelante, debido a un físico de la expedición de Colón, apareció el nombre de Quisqueya, que es una corruptela de nombres que el propio Colón traía. Recuérdese que Colón andaba en busca
del Zipango. Del Zipango, Sí, claro, por y en supuesto. función de las teorías de Marco Polo, él andaba buscando también una ciudad fabulosa llamada Ginsei, y ese cronista, Donde había mucho oro. sí, o muchas O riquezas, mucha riqueza, por y supuesto. ese cronista, mártir de Anglería, escribe Quisqueya como un nombre taíno, pero el Colón nunca mencionó ese nombre, ni tampoco lo mencionó el padre que estudió... Gonzalo Fernández de No, Oviedo. te digo ahora, que fue el primero en estudiar el idioma de los taínos Y que lo y aprendió. dejó una relación. Y que lo aprendió. Lo aprendió, Sí. y entonces fue el que sirvió de intérprete. No consigna el nombre de Quisqueya. Y Babeque, que también tradicionalmente los historiadores lo consignan como un nombre taíno de la isla, resultó ser otra isla. Otra isla. Sí, muy cerca. Muy Fue cerca. identificada. Babeque. Más cerca de Cuba que de Santo Domingo. Porque son los indios, los indígenas, los que le hablan a Colón. Cuando él le inquiere acerca del oro, él le dice, donde hay mucho oro es en Babeque. En Babeque. Y él sale a buscar el Babeque. Pero de todos modos, tanto en José Gabriel García como en Antonio del Monte y Tejada, aparecen consignados esos 4 nombres. Y ya hay que aceptarlos, porque por ejemplo, Quisqueya ha devenido un nombre de la patria y hasta un gentilicio de los dominicanos. Quisqueyanos. Tenemos sí. dos gentilicios, entonces, bueno, no podemos explicar su origen. Pero volviendo a tu pregunta, la isla estaba habitada por los aborígenes. Los españoles, cuando establecen aquí un sistema colonial y una administración virreinal, lo hacen sobre toda la isla. Obando, por ejemplo, que es el más célebre constructor que tuvo la isla en la colonia, edificó varias villas. Entre las villas que edificó estaban en la parte oeste de la isla, Vallaguana, Vallajá, La Yaguana, no Vallaguana, La Yaguana, Vallajá, y esas poblaciones todas fueron habitadas ya por dominicanos, españoles o criollos, y fueron las que devastó Antonio Osorio en 1605. Entonces, a partir de 1605 y 1606, es que la parte occidental de la isla, que era posesión completa de España, queda deshabitada. Y digamos que desde 1630, 1640, desde la Tortuga, comienzan bucaneros, filibusteros, aventureros franceses, ingleses, a ocupar la parte occidental. Y es en esa parte occidental donde Francia desarrolla en el siglo XVII su gran y formidable, para ellos, colonia. La colonia más rica. Sobre la base del sistema esclavista. Despiadado, Bien. Y que produjo. Entonces, Haití como pueblo no existía. No existía. A pesar, en épocas del llamado descubrimiento. ¿En qué momento comienzan a llegar los esclavos africanos a instalarse? En la isla. En la isla, por supuesto. Sí, no solamente Haití, aquí, en la isla. Comienzan desde 1500, desde época de Obando, en oleadas muy pequeñas. Porque fíjate que ya en 1500... Porque la corona tenía que autorizar sí, la llegada de los esclavos. Había dos tipos de esclavos negros, africanos. Eran los ladinos, que eran los esclavos que ya tenían formación, habían sido más o menos aculturados, hablaban un poco el español, algunos incluso eran católicos, eso eran ladinos. Los bozales eran los que eran
importados directamente desde África. Y aquí ese sistema comenzó a desarrollarse desde muy temprano, desde 1505 comenzaron a ingresar esclavos, y ya en 1522 está la primera insurrección, rebelión en un ingenio de esclavos africanos. De Bartolomé Colón. Ya, de esclavos africanos. Pero no era numeroso, era numeroso. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando se comienza a desarrollar, porque tan pronto la corona española se percata de que primero no había tal abundancia de oro acá. Segundo, la población indígena no era tan numerosa como ellos pensaron. Aquí había no más que 350,000 aborígenes al momento en que llega Colón. Y la extinción es muy rápida. No solamente porque hay una sobreexplotación, pero también muchos de ellos se iban de la isla. Las epidemias, las enfermedades. Sí. De manera que hubo un descenso alarmante y hace que se introduzcan esclavos negros y también algunos indios de la zona que eran importados para el proyecto de la industria azucarera. Ya. Pero como todo eso fracasa a raíz del descubrimiento hacia 1520 en adelante de México y Suramérica, Perú y esas tierras continentales de tanta riqueza, se despuebla. Aquí hay una despoblación también alarmante y la colonia entra en una especie de letargo, aún dentro de el proceso de industrialización del azúcar y de la agricultura. Aquí se comenzó a vegetar. Ya. En una conversación con Genaro Rodríguez Morel, sí, él decía que realmente el criollismo comienza a identificarse como nativo propio de la sociedad que se había formado primero por españoles y luego con los esclavos africanos que llegaron, más las comunidades aborígenes, en 1880-85, aproximadamente. 1500, perdón. Sí, 1580. Sí, claro, 1580, siglo XVI, finales claro, del siglo XVI. Claro. Pero, ¿qué pasó con los esclavos africanos que no se hicieron parte del criollismo que se estableció aquí en la parte española? Mira, a lo largo del siglo, y sobre todo conjuntamente y después de la rebelión de Enriquillo, algunos esclavos que se alzaban, porque lo que Enriquillo hizo fue alzarse, que era una expresión que se usaba en la época para denotar quien abandonaba su posición dentro de cualquier plantación o de cualquier hacienda. Abandonaba su trabajo. Se iba. Y se rebelaba contra su propietario. Bueno, la rebelión puede entenderse en el sentido de que no voy a trabajar más, pero no se rebelaba, no tomaba las armas para rebelar, se alzaba, se iba para el monte. Pero se alzaba y se llevaba, si tenía mujer se la llevaba. Ah, pero claro. Y si tenía hijos también se los llevaba. Crearon una serie de unidades sociales en las montañas. En las montañas. En el caso de los negros, formaron lo que llamaron manieles. Manieles. Y había que eran, en principio, el que desertaba, por usar un término, o se iba huyéndole al sistema de explotación, se convertía en cimarrón. Ya. Vivía en las montañas, ya, pero aislado, no lo iba. Las autoridades no necesariamente tenían interés en buscarlo porque era muy costoso. Pero había cuadrillas de hombres, claro, le pagaban, que se dedicaban a buscar y a perseguir a esos alzados. Sí, pero tenían sus áreas limitadas. Y había castigo cuando los apresaban. Aquí, claro, y castigos bastante severos. Ya. Y en el caso de las mujeres, porque llegó un momento en que también venían como esclavas, mujeres, jóvenes y niñas, las dedicaban a ser procreadoras de hombres porque le faltaban hombres. Era natural. El español se terminó mezclando
con las esclavas negras. El negro se mezcló con las mestizas, con las aborígenes, con las que existían. El indio también, de manera que de esa hibridación surge el criollo. El criollo. Bien. Criollo es nacido en América, en principio, pero después adquirió connotaciones etnográficas, culturales, sociológicas. El criollo creó su propia sociedad. Ya. Y eso, a eso es que se refiere Genaro cuando dice que para 1580 Sí. ya había el germen De la sociedad dominicana. Ya. Pero además te voy a decir algo adicional. Lo dominicano se va conformando desde el momento en que aquí surge el ser producto, el ser humano producto de la mezcla, del mestizaje entre español, aborigen, negro y viceversa, toda Bien. esa mezcla. ¿Y qué pasa en ese criollismo dominicano que no logra integrar al negro liberto o al negro que es parte del sistema de esclavitud que ellos combatían? Bueno, en el caso dominicano, porque todavía en 1580 no tenemos la división de la isla. Todavía no Eso hay... es 1700. 1640, 50. Desde 1650 tú puedes hablar de presencia francesa en la parte occidental, que ya comienza a importar esclavos en gran cantidad. Pero la división y la creación de dos conceptos de repúblicas, una en francés y otra en español, es España versus Francia. Sí, porque sí. en 1803 Francia invade a España. Claro. Entonces, España es controlada por los franceses durante un periodo varios breve, años. muy breve. Sí. Pero eso se da también con el aval de la Iglesia Católica y del papado, claro, que autoriza a Francia y a España a tener cada uno un pedazo de la isla. Bueno, espera. Napoleón, en ese caso, tenía su sueño de dominio de Europa, que entonces era el mundo. Y en el caso de las Indias Occidentales, Francia, al igual que Inglaterra y al igual que España, tenía sus posesiones. Y toda la vida Francia aspiró a desplazar a España del control de la isla española. Y los primeros conflictos fronterizos entre la parte española y la parte francesa tienen lugar precisamente mucho antes del Tratado de Aranjuez y del de Ryswick, porque los franceses lo que querían era expandirse y ocuparla, claro, como ya estaban en otras partes de las islas de las Antillas Menores, islas que los españoles en una ocasión llamaban islas inútiles y las habían abandonado, y por eso Francia ocupó Martinica, Guadalupe, Inglaterra ocupó Jamaica, ocupó San Kitts. Inglaterra ocupó Jamaica después de un fracaso, sí, por ocupar la española. Precisamente. En 1655. Y entonces Holanda ocupó lo que hoy es Aruba, Curazao. Es decir, se repartieron llamadas islas inútiles. Pero las que no eran inútiles, como Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo, que ya se llamaba más Santo Domingo que española, por eso los franceses llaman a su parte Santo Domingo francés. Y el español. Entonces comienza esa lucha entre Francia y España. Cualquier problema que existía en Europa, cualquier conflicto que existía entre Francia, España o Inglaterra, que eran rivales prácticamente eternos, se reflejaba en el Caribe. Por eso también Bosch más adelante habla del Caribe, frontera imperial. Frontera imperial. Las luchas se reflejaban aquí, y también eso lo estudió de una manera formidable en un clásico libro, Eric Williams, en su libro de Colón a Castro, que es un libro
anterior, ligeramente anterior al de Bosch, de Colón a Fidel Castro. Y el hecho de que los haitianos hayan tenido la primacía en lograr su independencia, Sí. la primera república que se independiza, Claro. 1804, primero de enero. Sí. El hecho de que los franceses hayan abolido la esclavitud y se reivindicaran como los libertadores, ¿tú crees que le dio a ellos la idea de tener el control completo de la isla? Sí, claro. Mira, el problema de la revolución haitiana, que es sin duda la primera revolución antiesclavista, abolicionista de la esclavitud en el mundo. No, sí, no, eso hay que precisarlo. Los esclavos del Santo Domingo francés se inspiran, sin duda alguna, no solamente en el ejemplo de la revolución de las 13 colonias de Estados Unidos, sino en la Revolución Francesa. Es la Revolución Francesa la que abre las compuertas, tanto para mulatos como para esclavos, y hasta para los propios colonos franceses, que eran los explotadores, los dueños de las plantaciones, que comienzan a pensar igual que lo hicieron los colonos plantadores también de Estados Unidos en relación con Inglaterra. La independencia. Yo soy el que estoy al frente de estas plantaciones y tengo que pagar demasiados impuestos y tengo que depender y yo quiero independizarme. Y comienzan las diferencias. Bueno, así surge Simón Bolívar, también, así surge Bernardo Higgins, así surge José Martí, que eran hijos de europeos, Entonces, Duarte, que era hijo de españoles. Entonces, todas esas colonias tenían ese modelo. En estos días, tú entrevistabas a un profesor argentino, sí, Carlos Francisco Bauer, que hablaba del eurocentrismo. El eurocentrismo. Muy bien, pero todas esas colonias fueron creaciones en parte de Europa y entonces se asimiló esa corriente ideológica, porque la Revolución Francesa inspira a los mulatos y a los negros, a los líderes de los esclavos, a también aspirar a su independencia, a su libertad, y a vivir sin ataduras. Y entonces, en función de ese lema de libertad, igualdad y fraternidad, y que los hombres nacen y permanecen libres, entonces es que se produce. Pero ¿quién era la metrópolis dominante? Francia, era Francia, un imperio. Y entonces Haití nace con esa misma percepción, porque Toussaint Louverture, que una de las figuras más preclaras que tuvo la revolución, que se llama haitiana, pero el término haitiano no existía antes de 1804. Eso es otro detalle. Ellos proclaman la República de Haití en 1804. Claro. Y a partir de ahí... surge... ellos proclaman un Estado republicano que le dan el nombre de Haití, el nombre indígena de Haití. Los esclavos eran criollos, rebelados. ¿Quién sugirió ese nombre de Haití para la República? Bueno, hay que buscarlo. Hay un ensayo formidable del historiador Roberto Marte, que no sé si tú lo conoces, te lo voy a hacer llegar, sobre el origen del nombre de Haití. También en Haití había un culto intelectual que en 1933 se llamaba Edmond Mangonet, que tiene un estudio sobre los nombres de la isla. Y en ese está Haití, las veces que se usaba en la aborigen y cuándo comenzó a usarse oficialmente, que es a partir de 1804. Y a partir de 1804 se usa el gentilicio
Haitiano. para identificar a los habitantes, esclavos. Esclavos. Exacto, y muy bien, porque ese era su... Bien. Pero entonces ellos se inspiran en la Revolución Francesa, también en la Revolución Norteamericana, porque en la Revolución Norteamericana se daba el caso de que había estados del sur que eran esclavistas. Y los del sur, sobre todo. Y los negros. Sí. Ese movimiento que acaudilló Toussaint Louverture inspiró también, abrió, porque eso suscitó el temor de la metrópolis, tanto norteamericana, en que todavía no se había desarrollado ni había comenzado su vocación expansivo colonial como lo tenía. Y todavía la expoliación de los países africanos estaba presente, especialmente en Inglaterra. Claro, y en Francia. Francia sí tenía un proyecto definido de mantener el sistema de la esclavitud en el Caribe, porque no solamente era Santo Domingo, el Saint-Domingue, sino que también estaba Guadalupe, Martinica, que se rebelaron, hubo rebeliones a raíz de la revuelta de los esclavos del Santo Domingo francés. Sí. Eso tuvo una repercusión inmediata, y el temor de los norteamericanos era que también eso llegara hasta ellos. Porque el sistema de la esclavitud... porque ellos estaban buscando incluso territorio a donde colocar su población negra. Claro, los norteamericanos. Por eso también esa expansión hacia el oeste en busca de territorio. Sí. Pero los padres fundadores de Estados Unidos, tú tienes que son figuras a escala universal admiradas. Pero Jefferson no abolieron la esclavitud. Tenían esclavos. Porque no la abolieron. Hubo que esperar hasta Lincoln. Hasta Lincoln. Entonces, ¿qué quiere eso decir? Cuando Toussaint conforma su primer gobierno, ya en 1799, 1800 por ahí, se hace declarar gobernador vitalicio. En la Constitución de 1801, gobernador vitalicio y bueno, y de por vida. Es decir, que ya ahí tú tienes el antecedente de cómo los mandatarios haitianos que sobrevinieron después tenían la misma vocación. Y además... La misma vocación de los que lo habían esclavizado. Claro. Y también tú tienes Creo que Faustino Zuluk se declaró... Bueno, Faustino fue emperador. En Haití. Pero ya Faustino Zuluk es de 1849, por ahí. El que se declaró emperador fue Dessalines. Dessalines, también. Sí, Jacques I. Y entonces, en la Constitución de 1805, Dessalines hizo consignar que Haití solamente tenía por límites el mar. La isla completa. Bueno, esa es la isla, una e indivisible. Pero ¿cuál era el problema? El problema era la esclavitud. Y los franceses, por un lado, el error, a mi modo de ver, que cometieron algunos gobernantes y legisladores e ideólogos haitianos de la época, fue no comprender que en la parte española había una comunidad étnica y cultural ya de destino definida, diferente de la de ellos, los esclavos, de la de ellos. Sí. Y entonces, con los mismos derechos que ellos a vivir en libertad. Y entonces el temor excesivo que ellos le tenían a una presencia de una potencia europea en la parte del este, pues los obligaba a incursionar. De manera armada, militarmente, y entonces los dominicanos entendían que preferían estar más del lado de Francia que del lado de ellos. Y ahí es donde comienzan las fricciones. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero obviamente 1822 es el momento en el que Boyer, como gobernante haitiano, decide vamos a ocupar y vamos a eliminar cualquier posibilidad de restablecimiento de esclavitud en la isla. Había esclavos, había negros, había una comunidad criolla
importante, claro. y había plantaciones. Claro, lo que pasa es que España también se había descuidado y no tenía la atención ni los recursos. Iba en declive. En declive. Como imperio. Bien, como imperio. Volvemos en un momento con Juan Daniel Balcácer. Juan Daniel, tú que fuiste director de una de las instituciones de recuerdo de efemérides patrias. Efemérides patrias. Los dominicanos formamos la Trinitaria, nos separamos de Haití, proclamamos nuestra separación de Haití, Sí. no nuestra independencia. Entonces, se ha creado la confusión en la historia dominicana en el sentido de que nuestra independencia es de un imperio, pero en realidad de los haitianos. Y lo que los haitianos procuraban era, por lo que uno ha leído y ha visto, que no se restableciera la esclavitud. No hubo grandes batallas. El 27 de febrero fue una proclamación y prácticamente no hubo batalla. Los haitianos que estaban aquí se fueron hacia el lado haitiano. Las batallas vinieron después, Claro. cuando los haitianos intentaron, resolviendo algunos problemas en Puerto Príncipe, recuperar esta parte del territorio. Con Pedro Santana y con otros importantes adalides, digamos, de la soberanía dominicana, de la independencia dominicana, uno piensa en el pensamiento de Duarte, Sí. por ejemplo, que entendieron que era posible. O Sánchez, por ejemplo, que murió luego en territorio haitiano. Sí. Es que los haitianos tenían un sentido más claro de la libertad que nosotros los dominicanos, que ellos sí estaban contra la esclavitud y nosotros tuvimos que discutirlo y tuvimos que aclarar y enviar una comisión a Nigua y a la zona de Bayaguana, como dice Franklin Franco en Negro, los negros, los mulatos y la nación dominicana. Sobre la esclavitud. Mira, el hecho de ellos haber triunfado en una revolución y en una guerra que duró casi 14 años contra el imperio francés y el degradante sistema esclavista, sin duda alguna le confirió una categoría especial en el ámbito de la historia universal. Pero en el caso dominicano no era con ese rigor que existía la esclavitud, porque nosotros no teníamos un sistema de producción capitalista igual que el que tenía la parte francesa. Aquí la esclavitud existía. Primero éramos apenas 120,000 habitantes en 1844, cuando nos independizamos. Ellos eran 300 y pico mil, a diferencia de 500,000 de esclavos en tiempos de la Revolución. Era una población demográficamente superior. Y le tenían temor a que se repitiera esa experiencia. Desde la parte dominicana eso no iba a incidir. Lo que ellos siempre temieron fue la presencia en la parte del este de una potencia europea. Fuera España, fuera Francia, fuera Inglaterra. En la parte del este. Sí, sí, en la parte dominicana. Ya. En la parte dominicana hubo dos partidos, llamémoslo así, políticos, que convergieron en la proclamación de la República: los conservadores y los liberales. Los liberales los representaba Duarte, los conservadores, ahí estaba Báez, ahí estaba Santana, ahí estaba Bobadilla, y ahí estaba esa figura que tanto influyó en esa época, que era el cónsul francés Saint-Denis. Sí. Ellos entendían que los dominicanos no podían valerse por sus propios recursos para sostener una república libre e independiente, que tenían que buscar la protección de una potencia extranjera. Para cuidarse de los haitianos. No necesariamente. Bueno, en principio podía ser,
pero el problema haitiano sobreviene después de la independencia, con la guerra. Porque si ellos hubiesen aceptado la decisión y la voluntad del colectivo de mantenerse independiente, no hubiese pasado nada. Pero ellos insistieron en que la actitud que los dominicanos adoptaron en 1844 era una posición contraria a la unidad de la República Haitiana. Y incluso a nosotros ellos nos llamaban, a nuestros antepasados, hispano-haitianos. Hispano-haitianos. En los documentos. En los documentos, sí. Y esto no era más que una provincia sublevada, según el concepto de ellos. Duarte, aclaro ahora el término separación, Duarte casi nunca usó el término separación. Separación usaban los conservadores. Los conservadores, era lo que usaban. Porque ese término está en la manifestación del 16 de enero de 1844, que es considerada nuestra acta de independencia, en donde se le explica al mundo y a Haití las razones por las cuales nosotros decidíamos separarnos de Haití. Pero era una manera, digamos que política, de decir amablemente, bueno, nos unimos a ustedes en el 22, que fue una unión forzada, porque fue obligada. Boyer no vino, Boyer no vino en plan de diálogo, al frente de una invasión militar. Sí. Entonces, eso hay que... Y además, a lo largo de 22 años, el colectivo dominicano estuvo expuesto a un proceso de absorción cultural. Cultural, religiosa, idiomática y lingüística. Es decir, sí, de no tomarse una decisión a los 22 años de eso, quizás pues hubiesen terminado, porque nadie establece un sistema de dominación, sí, si no es con fines de integración. Yeah. Y nos hubiese pasado lo mismo que le pasó a los 5 pueblos dominicanos que ocupó Toussaint en 1794, Hincha, San Rafael, el de la Atalaya, San Miguel de la Atalaya, Bánica, Las Caobas, todos esos pueblos los ocupó Toussaint en 1794, eran dominicanos españoles. Y después, muchos años después, cuando se firmó el Tratado Dominico-Haitiano tuvimos que reconocer que ya por el uso post-Haití eran parte de Haití. Pero en 1844 el gobierno quiso ir a recuperar esos territorios y ya nadie hablaba español. Entonces, ya. Bueno, en Hincha nació Pedro Santana. Bueno, ahí nacieron los mellizos. Ahí nacieron los mellizos Pedro y Ramón. Sí, y en San Miguel de la Atalaya, que fue un pueblo fundado por canarios en 1780 y tanto, ahí, bueno, el fundador, ese fue el señor que la corona le dio el título de Barón de la Atalaya. Barón de la Atalaya, y sí. Hincha, San Miguel de la Atalaya, San Rafael, todos esos pueblos, bueno, ¿por qué los ocupó Toussaint? Los ocupó porque en el momento en que Toussaint lucha, tú sabes que en la Revolución Haitiana incidieron no solamente franceses, sino ingleses y españoles, sí, que convergieron ahí luchando, cada cual para lograr una tajada. Y Toussaint en principio se unió a los españoles y luego, después que la Asamblea Nacional en Francia abolió la esclavitud en las posesiones francesas, entonces convencieron a Toussaint, se pasa al lado francés. Sí. Y entonces los españoles se ven obligados a salir de la parte norte. Y ahí es donde él ocupa esos territorios, ellos, en medio de la revolución. Y eso se quedó así, pero esos territorios, si tú ves el mapa de la isla, dentro de del Tratado de Aranjuez, esos territorios forman parte de la parte española. Y luego hubo que sencillamente...
Pero ¿son los haitianos los que nos identifican más a nosotros con los españoles? ¿O es que con la anexión a España en el año 61 se produjo una identificación nuestra mayor, cultural, con España y por tanto nos vimos, digamos, más identificados, más que con el criollismo, con la idea de España y con la influencia, por supuesto, de la Iglesia Católica, sí, que siempre tuvo una presencia cultural y religiosa mayúscula? Dentro de los elementos culturales y espirituales, ideológicos, de la mentalidad, ¿no?, que conforman el dominicano, el idioma y naturalmente la cultura y la religión son de los ingredientes que más nos atañen, nos identifican, nos agregan a España, a diferencia, y eso, nosotros somos una cultura afrohispánica, los dominicanos somos una cultura afrohispánica, que le quede claro eso a la gente. Lo que sucede es que lo mismo ocurre con Haití. Ellos son una cultura afro-francesa, con sus ingredientes criollos que constituyen el aporte autóctono de cada conglomerado. Lo mismo pasa con nosotros. Entonces, cuando la anexión a España, lo que sucedió es que la clase dominante, entiéndase Santana y su grupo, se sentían que no podían, según argumentaron, manejar ya la cuestión fronteriza que se estaba dando en esos momentos y temieron de una manera tal vez infundada, pero te voy a decir que no era tan infundada, una nueva invasión. Y entonces acudieron a España. El que acudieran a España, sin duda alguna, influyó la parte del idioma, pero en el caso de la clase conservadora dominicana, cualquier potencia extranjera, Francia, Estados España, Unidos, bueno, Estados Unidos todavía no había, en el orden. Unos años después ya. Sí, Francia, sí, Inglaterra o España eran las opciones a seguir. Naturalmente, España era la preferida por cuestiones de idioma. Y esa fue la que se inclinó y se le adelantó a los agentes comerciales de Inglaterra y de Francia, que cuando vinieron a ver, ya hay una anexión. Y se produce la anexión, que fue un paso lamentable. Muy lamentable. De Santana. Termina hundiendo a Pedro Santana como personaje histórico. Y aprovecho ahora para señalar algo que noté que en estos días conversaste con el profesor Bauer. Bauer, sí. Sí. Carlos Francisco Bauer. Ciertamente, la parte dominicana que comenzó con el sector, con una combinación del sector baecista con el sector nacionalista para protestar contra la anexión, encontró respaldo de parte de los haitianos y del presidente Gefrar. Pero eso no fue un respaldo de identificación plena con la causa dominicana. Sí. Bueno, era el problema de la presencia de una potencia extranjera en la parte del este, una potencia esclavista que fomentaba el sistema de la esclavitud, sobre todo en Cuba y en parte en Puerto Rico. Los haitianos le temían a eso, porque para ellos, y eso está acorde con una concepción duartiana, de que quien ocupara una parte de la isla, tarde o temprano ocuparía la otra. Que finalmente pasó a principios del siglo siguiente con Estados Unidos. Claro. Bien, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Juan Daniel Balcácer, que como ustedes saben, han visto ya, sabe bastante de estas relaciones entre estos dos pueblos. Volvemos. Juan Daniel, qué bueno tener esta conversación, porque lo que veo es que los problemas de hoy que nosotros tenemos con los haitianos
son como la repetición de viejos problemas. Sí. Y entonces hay en la historia una repetición que parece ser no ha tenido solución y probablemente no va a tener solución, porque eso se va a mantener. Entonces, ¿cómo es que pueden convivir dos pueblos en una misma isla sin tener la posibilidad de cortar de la esos isla? roces? ¿Ves? Sí. Sí. Yo espero que esa repetición a la que tú te refieres no llegue al extremo de lo que Marx decía, que hay episodios, acontecimientos que se repiten como si dijéramos dos veces, Sí. una como farsa y otra como tragedia. Sí. Yo espero que no sea así. Mira, las relaciones, sin duda alguna, y nosotros hemos tenido pensadores tanto del siglo XIX como de inicios del siglo XX, dominicanos, preocupados por la suerte tanto del pueblo dominicano como del pueblo haitiano, que propugnaron por confederación, por una confederación. Una confederación. Uno de ellos fue Pedro Francisco Bonó. Pedro Francisco Bonó. Y en 1901... Aunque Pedro Francisco Bonó tenía ascendencia haitiana, ¿no? Bueno, sí, su apellido, pero no era por eso, era cada uno pensando en su Pero nosotros respectivo. hemos sido también, y perdóname que interrumpa tu reflexión, nosotros hemos sido mucho más flexibles porque nosotros hemos tenido varios presidentes con origen en Haití. Desde Lilis, por ejemplo, sí, claro. El mismo Trujillo, por ejemplo. Balaguer también. Balaguer también, es decir, siempre ha habido, y en Haití nunca ha habido nada de eso. Es decir, los haitianos han sido mucho más fuertes en su protección política con respecto a la ascendencia dominicana. Bueno, a lo mejor no se ha dado. Que yo recuerde, en estos días leí, que desconocía ese dato, que Jacques Stephen Alexis, su madre era dominicana. Leí, tengo que confirmarlo, pero me quedé, o estaba emparentado con una familia Núñez. Pero, ese es el autor de la novela Palo Encebado. No, Palo Encebado es René de Pestre. René de Pestre, sí. Este es de mi compadre general Sol, un dirigente comunista, marxista. Del Partido Comunista. Sí, que fue... Igual que Jacques Roman, que es el parece fundador. Que fue asesinado. Parece que fue un homicidio, el de Jacques Stephen Alexis. Pero, por ejemplo, te decía de Bonó y de Américo Lugo, una de las figuras que yo más he admirado de los pensadores dominicanos. En 1901, ya Américo Lugo, en su libro A Punto Largo, planteaba el problema de las relaciones dominico-haitianas. La confederación. La confederación. Decía él, porque en 1901 había todavía un problema de discusión por territorios. Así como hubo que reconocer ya en el Tratado Dominico-Haitiano de 1929 aquellos terrenos que se perdieron desde 1794 y que ellos nunca quisieron reconocer, pues en 1868, cuando la Guerra de los 6 años, los haitianos ocuparon el área del Lago de la Miel y de Belader. Ya. Y bueno, después tuvimos que reconocer. El protocolo de 1936 se hizo precisamente para reconocer una demanda que ellos sostenían en el sentido de que ya esos territorios... Y cuando Trujillo envía a investigar, ya no había nadie que hablara español. Entonces, dejen eso así. Entonces, fíjate, en realidad se necesita una agenda insular de cooperación, de desarrollo y de mutua protección y preservación de nuestras respectivas autonomías. No es una agenda para yo controlarte a ti ni tú a mí, porque nuestros pueblos son hermanos y se relacionan en la frontera. Los rayanos que viven en la frontera tienen una cultura diferente a las ciudades del interior, por decirle así. Sí.
Y nosotros, y eso es cuestión de supervivencia, de subsistencia, la confederación que planteaban, por ejemplo, Américo Lugo, era precisamente algo parecido a la confederación antillana por la que propugnaban Luperón, Martí y Betances. Es decir, una comunidad de intereses de dos estados que puedan resolver sus problemas comunes sin afectar ni su soberanía. A eso es que nos referimos cuando hablamos de soberanía. Mi soberanía, yo soy el celoso defensor y tú de la tuya. Entonces vamos a tener también reglas claras. Reglas claras. Pero el último en plantear lo de la confederación fue Joaquín Balaguer. Retomando, naturalmente. Lo que pasa que no era lo suficientemente, no voy a decir honesto, pero tenía que decir que no era idea suya. ¿Entiendes? Porque ya eso lo planteó Américo Lugo. Américo Lugo lo había Búscalo planteado ahí en A Punto Largo. Y en el 1938, en la misma dictadura de Trujillo, alguien también había planteado algo parecido. Sí. Además, bueno, Trujillo siempre tuvo intenciones de controlar Haití. ¿Intenciones? Trujillo controló Haití. Lamentablemente, el único, digamos, punto negro que hay entre las relaciones de República Dominicana con Haití son unas relaciones tradicionalmente cordiales entre los pueblos. Que haya habido gobernantes intelectuales e ideólogos haitianos como los ha habido aquí, claro, que han fomentado sentimientos discriminatorios y xenofóbicos, pero el pueblo dominicano no es racista, ni es por naturaleza un pueblo xenófobo. Nosotros, y además no podemos dar el lujo de discriminar negros. Nosotros somos un pueblo de mulatos, pero no está en nuestra cultura. Ahora bien, el único punto que no es culpa del pueblo dominicano y nosotros no podemos asumirlo fue precisamente la matanza que llevó a cabo Trujillo en 1937. Que, dicho sea de paso, también, como no ha habido estadísticas fiables, pues también ha habido una sobredimensión de la cifra. Porque tú hablar de 20, 25 mil víctimas, mucho, bueno... José Israel Cuello hizo un estudio sobre el tema y dijo que eran 15.000. Bueno, aún 15.000 son muchos. Es mucho. Es mucho. Y además, ¿dónde fueron sepultados? Lo que pasa es que en 1937 la población dominicana era de 1,5 millones. Y según estadística que he visto, aquí no había en el país más de 30.000 haitianos. Entonces, nada, pero de todos modos las relaciones entre nuestros pueblos han sido relaciones que han estado afectadas en el siglo XIX, primero por la guerra dominico-haitiana, que siempre se resistieron los gobernantes de la época a reconocer la independencia. Fíjate que la independencia dominicana vinieron a reconocerla en 1867, pero el primer tratado dominico-haitiano que se quiso suscribir en 1874, un tratado perfecto, si se quiere, suscitó discrepancias en cuanto a su artículo 4, relacionado con los territorios ocupados. Los territorios ocupados, ya, lo de Hincha y aquellas entonces, ciudades, eso no se pudo firmar. Ya. Luego sobrevino el tema de 1868, cuando se ocupó Belader y otras áreas, y eso obligó a recurrir a un arbitraje ante el Papa León XIII
en 1898. Allá nos fuimos. Sí, en época de Lilis. Ya. Lilis incluso hasta llegó a negociar, porque dinero, una compensación de parte del Estado haitiano por la ocupación de Belader. Hubo ahí un manejo. El Papa se declaró que no podía resolver el problema. Ya. Y algo que no se ha analizado mucho, pero que lo han tratado, y lo abordó también Frank Moya Pons, y lo ha tratado Alberto Despradel, Sí. que es un conocedor joven. Bueno, lo estoy elogiando. Ya no tan joven, lo estoy Alberto. elogiando. Chico de Pradel. Sí, Chico de Pradel. Sí. Han señalado que ese tratado del 1929 evidentemente fue firmado por el gobierno de Horacio Vázquez y Bornó, pero Haití estaba bajo una ocupación militar extranjera y nosotros apenas habíamos salido de una ocupación de la militar misma ocupación norteamericana. De manera que eso se ve que fue urdido tras bastidores por los Estados Unidos. Antes de que finalmente asumiera el poder aquí Rafael Leónidas Trujillo. Bueno, y cuando Trujillo asume el poder, se encuentra ya con ese, como un hecho. Y que lo se que hace ratifica en 1936. Y en esa ratificación, y hay algunos ciudadanos que no conocen las interioridades, equivocadamente dicen que Trujillo les regaló. Trujillo no les regaló nada. Nada. Eso ya eran zonas que habían sido ocupadas y que ya les pertenecían. Y que eran haitianas. Y que además sí. El idioma que se hablaba era el francés o el creol. No había nada que hacer. No había nada que hacer. No había nada que Juan hacer. Daniel, muchas gracias. Qué bueno tener un diálogo contigo. Gracias. Tenemos que seguir. Vamos a volver. Sí. Vamos a volver. Gracias. Tenemos que volver a hablar de estos temas. Hace falta que la sociedad dominicana se empodere y se entere de estas cuestiones, lejos de los prejuicios y del odio y del rechazo, Así es. digamos, malintencionado. El pueblo haitiano es un pueblo que ha luchado por la libertad, el pueblo dominicano es un pueblo que también ha luchado por la libertad, y los dos debíamos tener un desarrollo, ojalá que pueda ser igualitario, pero que los haitianos se desarrollen bien y que nosotros también. Así es. Muchas gracias, Juan Daniel, y gracias, amigos televidentes, a ustedes por acompañarnos. Hasta luego.